Ahora sus Biblias en Génesis, capítulo 1. Hoy vamos a ver solamente 2 versículos, porque esa es la introducción, si lo puedo decir así. Las siguientes semanas estaremos yendo a lo mejor un capítulo o 2 capítulos por domingo. Así que es una gran oportunidad de poder ver lo que es la palabra del Señor. Y si hay duda, desde el primer versículo de Génesis habrá duda sobre toda la Biblia. Pero si se abraza lo que la palabra del Señor nos dice el primer versículo, podremos mirar la grandeza de nuestro Dios, a nuestro Dios creador y ahora nuestro Padre en Cristo Jesús. El comienzo de la revelación de Dios a una creación todavía no creada y a una creación creada en el cielo y en los cielos. Tomen en cuenta que está creando todo el universo y los ángeles están ahí, como lo vamos a ver en las Escrituras. La palabra Génesis proviene de la palabra griega que simplemente significa origen, fuente, comienzo. Y es la palabra hebrea Bereshit, que simplemente significa principio. Este es el principio primero de una obra quíntuple compilada por Moisés llamada Pentateuco. 5 libros que Moisés escribiría. Uno de ellos, la revelación de Génesis, la recibiría estando en el monte, en la presencia del Señor. Y el Señor le revelaría cómo creó todo. Algunos de los otros libros los escribiría a través de su vida, de los 40 años que estaría dirigiendo al pueblo de Israel hacia la tierra de Israel. Ahora, el principal propósito de la Biblia y el principal propósito con el comienzo de este libro de Génesis es registrar el proceso de la revelación de Dios. Dios desea revelarse a su creación aún antes de la creación. Dios desea revelarse a su creación. Y ahí en Génesis miraremos todos los detalles sobre su carácter, su poder, su propósito para la vida del hombre en todo sentido de la vida. Génesis, como otro libro de la Biblia, busca revelar cómo Dios muestra su carácter, su naturaleza de santidad, justicia, amor y misericordia. Es la revelación de Él mismo a la creación que Él está creando. Y no podemos comenzar sobre este libro sin antes ver algunos aspectos para los que lo leen, ya que los que se acercan a Dios deben acercarse creyendo que lo hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Tenemos que acercarnos creyendo que hay Dios. Y esa fe en creer en Dios la tenemos por oír la palabra de Dios. Así que algunos aspectos sobre el libro de Génesis está escrito para todos aquellos que creen en Dios. El libro de Génesis está escrito para todos aquellos que creen en Dios. No está escrito para quienes no creen y se han propuesto no creer en Dios y en su palabra. Así que número 1, está escrito para los que creen a Dios y en Dios. Número 2, el propósito principal no es probar lo que afirma el libro de Génesis, ya que la verdad escrita por Dios en este libro de Génesis presupone que los que leen y creen en sus páginas, lo descrito aquí, lo creen, lo leen y lo creen. Fue escrito a un pueblo de creyentes en Dios. El libro de Génesis fue escrito a un pueblo de creyentes en Dios. Por eso Moisés escribió este libro. ¿A quién? A un pueblo que él había escogido y que ahora va a sacar de Egipto para llevarlo a la promesa de Dios.
Ese libro de Génesis no pretende demostrar a quienes niegan no creer a Dios. Ese libro de Génesis presenta a este mismo Dios, a los creyentes, como el único creador sin explicación. Así que Dios no va a explicarse a sí mismo. Simplemente describe su creación hacia aquellos que van a creer en Él. Y eso es algo poderoso y maravilloso. El hecho es que nunca se ha demostrado ningún error históricamente, ni en la verdadera ciencia que lo describa. La palabra misma nos describe quién estaba antes. Aún antes de que existiera algo en el tiempo, en el espacio, de que existiera materia, aún antes de los mismos cielos, ahí estaba Dios. Así que Dios no necesita algo creado para poder seguir siendo Dios. Eso nos vuela la cabeza. ¿Ve? Imagínense un Dios, un ser que no necesita nada de la creación y sigue siendo Dios. En Juan capítulo 1, el versículo 1, nos habla de quién estaba en el principio. Dice, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que esta escritura de Juan nos describe que antes de la creación estaba Dios ahí. Colosenses 1:15 nos dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsiste. Todas las cosas en Él se sostiene. Es decir, que todo lo que existe comienza con Dios, con un ser maravillosamente inteligente, creador de todo, quien es todopoderoso, omnisciente, y que cuando habla, sus palabras crean las cosas no habiendo nada y las llama a existir. Es ese poder de Dios. Ahora imagínense cuando el Señor nos llama a servirle, hay poder en ese llamado que Dios nos da, porque hay poder en su palabra. Todo es en Él y para su completa gloria y alabanza. Así que el centro de Génesis no es el hombre, no es la revelación del hombre. El centro de Génesis es la revelación de Dios a un hombre o al hombre que existe en el corazón ya de Dios. Hay algunos aspectos que están dentro ah, de la creencia de los cristianos, y vamos a ver algunos aspectos de lo que respalda la Biblia y lo que no respalda la Biblia en cuanto a Génesis. Hay la evolución teísta. ¿Qué es la evolución teísta? Algunos creen que Dios creó toda la materia, y la dejó evolucionar para que ésta cambiara por sí sola. No hay base bíblica en cuanto a esto. En otras palabras, Dios creó una masa y simplemente
esperó a que evolucionara. La teoría de la brecha tradicionalmente se utiliza para explicar estas eras geológicas ah, que se explican mejor con lo del diluvio para poder describir las capas que hay sobre lo que es el diluvio y empiezan a decir fueron etapas de tiempos, la cual tampoco hay base bíblica. Ah, eh, Capillas Calvario ah, enseñaba o enseña sobre la teoría de la brecha, no para explicar las eras geológicas, sino para explicar que algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. Por eso se llama la teoría de la brecha. Algo sucede entre el versículo 1 y el versículo 2. Y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Y otra de las teorías o de las creencias en cuanto a la palabra es que Dios creó todo hace 6,000 años literales. En esas creencias nos vamos a basar nosotros y miraremos que Dios creó todo con su palabra. Miraremos que cuando Dios declara que creó esta tierra, era en días literales. Y aunque Dios habla de la luz en los primeros versículos, como lo miraremos, hasta el versículo 16 habla del sol, cuando crea el sol, no se refiere a que el sol marcara los días. Vamos a ver todos esos detalles en cuanto a lo que es Génesis. Vaya conmigo ahí al versículo 1. Versículo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios habla del tiempo. Comienza el tiempo. El que está fuera del tiempo crea el tiempo. Así que en este primer versículo vemos la creación de Dios. Y ahora comienza el tiempo para algo que Dios va a mostrar. En el principio. Dios no tiene principio, amén, lo miramos. ¿Cuál uno? Versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios, al crear el tiempo, no quiere decir que está sujeto al tiempo. De lo contrario, dejaría de ser Dios. Dios puede estar y entrar en el tiempo y salir fuera del tiempo. Ese es el poder de Dios. Así que, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es allí donde muchos creen que dicen que es la teoría de lo que es la teoría de teísta, donde Dios crea esta masa completa y deja que evolucione todo. De hecho, hay iglesias que enseñan eso. Y hay creyentes que enseñan esto. Por lo tanto, dicen, sí tuvo que haber una explosión. Así como lo describe la evolución. Cristianos creyendo la teoría teísta. No tiene ninguna base bíblica. Simplemente por ese versículo. Así que siempre que Dios va a hablar algo, tiene que haber respaldo ¿dónde? En la Biblia, amén. No en lo que él se imagina o lo que ellos se imaginan, sino en lo que dice la Escritura. Muchos gente no cree en la creación de la manera que se escribe aquí, pero Dios no escribe este libro para probar que es verdad, sino para manifestar su naturaleza. Es una naturaleza de amor, de misericordia, de justicia, pero de poder.
Imagínense a alguien que habla y dice, sea en el principio, crea el tiempo. El tiempo no está sujeto a lo que es el sol y la luna. Dios crea el tiempo en ese momento. Cuando alguien duda de que Dios haya creado todo lo que vemos en este primer versículo, siempre habrá duda sobre el resto de la escritura. Y el resto de la escritura será inentendible. No le creerá a Dios. No vamos a pretender cambiar la forma de pensar de personas que no quieren creer a Dios y tratar de convencerlos con la Biblia. Dios no quiere que tratemos de convencer a los demás. Es del Espíritu de Dios el que convence. La palabra de Dios no necesita que nosotros la defendamos. Vemos el poder de Dios sobre todo lo que creó, ya que Él creó todo sin que nada existiera antes. Todo existe solo por la palabra de Dios. Por eso dice el verbo se hizo carne y habitó en quién. Imagínense la palabra creada, la palabra que se hablaba, llega a existir y se hace como uno de nosotros. Dios sabía íbamos a caer, pero Dios tenía un plan. Dios sabía que cuando fuera fuera creado todo, incluso la tierra, el cielo y la tierra, Dios sabía que cuando el ser humano fuera puesto ahí en ese huerto, iba a escoger lo malo. Y aún así, Dios sabía que un día un hijo nacería de una virgen y volvería y moriría por nosotros para llevarnos una vez más a Dios, al eterno Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso, cuando Dios crea la tierra, la crea, la hace, y antes de que nosotros naciéramos, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto nos debe volar en la cabeza. Quiere decir que en el corazón de Dios existía Jorge Olivas. Antes de que creara siquiera materia, antes de que creara el tiempo, existía en el corazón y dice, voy a crear a este hijo, a esta hija. Pasará conmigo toda la eternidad. Pecará y no la dividiré en mi Hijo Jesucristo. Efesios 1:4 nos dice, ya estábamos escogidos antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios. El poder completo de poder entender solamente por la palabra de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. El versículo 1, de nuevo ver ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En los años 1400 hasta los años 1400, todas las culturas en el mundo creían que la tierra era plana. De hecho, hoy en día hay personas que creen que la tierra es plana. Todavía creen que la tierra es plana. En los años 1400, hasta que Cristóbal Colón viajó hasta los otros continentes, validó las palabras de Isaías 40, 21 y 22. ¿No sabéis? Dice Isaías 40. ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra.
La palabra círculo ahí no es algo que es solamente un círculo plano. La palabra es esfera. La palabra hebrea es una esfera redonda. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿No es esto glorioso? Ver lo que el poder de nuestro Dios entra en el tiempo, pero no está en el tiempo. Entra en su creación y sin embargo está fuera de su creación, sosteniendo todo. Se materializa tomando un cuerpo humano, sin embargo sigue siendo Dios. Les decía, hasta los años 1400 todas las culturas creían que la tierra era sostenida, incluso algunas de las culturas creían que era sostenida sobre elefantes, como era la cultura de la India. Los griegos, los ilustres del conocimiento, creían que la tierra era cargada por los grandes músculos del dios Atlas. Ajá. Las islas del sur, entre ellas entran todas las islas que podamos tener nosotros aún como México o en Centroamérica, y también las islas del este, lo que son las islas de las Filipinas, Japón, todas esas áreas, tenían y creían que la tierra era sostenida por tortugas gigantes. ¿Cómo aprendimos que la tierra está sobre la nada? ¿Y cómo aprendemos que la tierra está sobre la nada y se sostiene sobre la nada? Por lo que la Biblia nos dice. Job 26:7 nos habla lo del versículo 1. Dice, Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Ese es el poder de nuestro Dios. Así que la teoría de la evolución es lo más absurdo que puede haber. Porque el ser humano no ha podido crear ni siquiera una amiba. Imagínense esto. Así que no se, que no nos maraville cuando veamos una tecnología de un ser humano creada por un ser humano. ¡Wow! Ve esta tecnología. Vean lo que nuestro Dios hace. ¿Ve? Así que cuando vemos la grandeza de nuestro Dios, nada de lo que crea el hombre nos maravillará. Nuestro corazón estará entregado a aquel Dios que solamente y que crea las cosas de la nada y el que ha creado las cosas de la nada. Y a lo mejor podrán decir, pastor, creo que está poquito o mucho atrasado en cuanto a lo que usted cree, porque hoy sabemos que todo lo que existe sucedió de una explosión cósmica. Y por los millones y cientos de millones de años, ahora estamos aquí. Impresionante. Lo absurdo de esta teoría de la evolución de Darwin. La ley, incluso la misma ley que ellos creen como científicos, contradice la teoría de la evolución. La misma ley que ellos citan, que es la ley de la termodinámica, dice lo siguiente: todo va de un orden a un desorden. Y ellos citan esa ley. Los científicos no creen en Dios. Algunos creen en Dios. Así que no va de un
desorden a un orden de acuerdo a la evolución. Isaac Newton, teólogo físico, matemático, científico, se burlaban de él porque, siendo un científico, creía en Dios. Y no podían entender cómo era que, sabiendo tanto, creyera en Dios. Un día, el señor Isaac Newton elaboró una gran réplica del sistema solar en el patio de su casa. Impresionados por los detalles, sus colegas científicos le preguntaron cómo había obtenido y de dónde había agarrado ese modelo del sistema solar, el cual él les contestó: no lo tuve. Ellos le preguntaron: ¿lo hiciste? Él les dijo: no, no lo hice, no lo compré. Nadie lo puso ahí, solo apareció. Entonces ellos entendieron el punto que les quería transmitir. Que alguien diga el sistema solar solo apareció ahí. Créeme, porque yo sé mucho. Yo soy científico. La Tierra simplemente apareció. Y de la Tierra y del agua salió amiba. Y de repente empezó a tomar forma. Y empezó a crecer, y aquí estamos. ¡Wow! Es lo más necio y absurdo que se puede creer. Se necesita más fe para eso. La palabra de Dios nos dice. Por eso en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios nos dice algo bien interesante. El Salmo 19, 1 al 3 dice lo siguiente: los cielos, o sea, la creación de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. En otras palabras, el mismo universo declara quién fue su creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la grandeza del universo es indudablemente a quien apunta hacia su creador. Por esta razón no tenemos que ser los abogados de la palabra de Dios, amén. No tenemos que defender y decir, es que déjame te muestro que Dios creó el cielo y la tierra. No, la palabra misma lo dice. Para los que quieren creer, tienen que acercarse a Dios creyendo que lo hay. Toda la grandeza del universo apunta hacia Dios. Él es el universo no solo apareció, usted y yo que estamos aquí. Dios nos trajo aquí con un propósito. Nos creó con un propósito. De que así como los cielos manifiestan la gloria de Dios, también nosotros, hechos a la imagen y semejanza de Dios, manifestemos la gloria de nuestro Dios a través de la santidad de nuestras vidas. Al ser escogidos por Cristo Jesús, al ser limpios y perdonados con la sangre de Cristo. El mundo no cree a Dios, y el mundo que no cree a Dios siempre buscará una señal para creer en Dios. Mientras que los cielos cuentan la grandeza y la gloria de Dios. Habla de su grandeza, de su poder, de su ingenuo, de su inteligencia, de su sabiduría. Con aquellos de la evolución ni siquiera hay que, ¿saben qué? Gastar el tiempo. Cuando ni siquiera tienen prueba de la evolución,
¿Para qué desgastarnos tratando de explicar una teoría completamente absurda y tonta como la evolución? El mundo sigue demandando una señal, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 19? ¿Los cielos cuenta qué? La gloria de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, los cielos y la tierra nos dicen quién los creó. ¿Miraron en esos días la alineación de los planetas al atardecer? Impresionante. Decir, wow. Algunos de ellos, mi Dios, y algunos de esos sistemas, Señor, solares. Señor, nuestro sistema solar es el más pequeño, es uno de los más pequeños. Impresionante la creación de nuestro Dios, amén. Y cuelga todo eso sobre la nada. Y Él lo sostiene. Y viajamos a unas velocidades impresionantes. Nuestra Tierra está rotando en sí misma y a la vez está dando vuelta alrededor del Sol. Y el sistema solar está dando vuelta alrededor del Sol. Y aún todo nuestro sistema solar está dando vuelta alrededor de otros sistemas. Es impresionante nuestro Dios. Maravilloso, digno de ser alabado por sus hijos. Imagínense el barro diciéndole al alfarero lo que tiene que hacer. Esa es la evolución. La creación diciéndole al creador, yo no fui hecho por ti. Romanos, una señal de la creación le fue dada. Romanos 1:18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vean eso. Y enseguida sigue diciendo la palabra ahí, en Romanos. No hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue tenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una señal quería. Una señal el mundo sigue demandando, una señal de ver si Dios hizo el universo y la tierra y los cielos. Y la misma escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Que lo que no existía llegó a manifestarse, las cosas invisibles fueron manifestadas por medio de Él, para que nosotros creyéramos ¿a quién? A Él. Creyéramos a Dios. En cierta ocasión los religiosos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruiré ese templo y en 3 días lo levantaré. Y le dijeron los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aún en la eternidad no habrá templo, dice,
porque no hay necesidad de templo, pues Él, nuestro Dios, es el lugar de reunión. Este lugar nuestro no es el lugar de reunión nuestro, es Cristo que nos ha reunido en este lugar. Es nuestro Señor Jesucristo. El mundo sigue demandando señal. Primera de Reyes 8:27. Dios creó todo lo que existe. Ahora el hombre palpablemente puede ver lo que Dios ha creado como una prueba del poder de Dios. Pero Primera de Reyes 8:27 dice que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Imagínense eso. Ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Si usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted puede ir ante Dios, ¿no? Puede ir ante Dios igual que cualquier persona que conoce a Cristo Jesús, que cualquier líder. Así que yo no estoy más cerca de Dios que cualquier creyente que se acaba de convertir a Cristo Jesús, que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y Dios lo ha encontrado cuando estaba perdido. En otras palabras, estamos a la misma distancia, y esa distancia se llama Cristo Jesús de Nazaret. Así que Dios no va a escuchar más al pastor por ser pastor. Así que cuando alguien se declare profeta o apóstol de los que hay hoy en día, pseudoapóstoles y pseudoprofetas, y digan, Dios lo escucha más que cualquier persona, ¿saben qué? Ni le hagan caso. Porque la distancia que tenemos se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que cuando un hijo de Dios, usted siendo un hijo de Dios y una hija de Dios, se agacha y habla y dice, Padre, vengo ante usted que es mi Creador y ahora mi Padre por la fe en Cristo Jesús, Dios le escucha. Ni los cielos pueden contener al Creador de todo. Ni los cielos de los cielos, imagínense eso. Y Dios nos escogió en Cristo Jesús. Ese Creador, el único Dios verdadero, vino y entró en su creación, y su creación, aquellos que fuimos hechos a su imagen y semejanza, lo rechazamos, lo encarnecimos, lo crucificamos, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora está vivo entre nosotros. No tengo la menor duda, escuche esto, no tengo la menor duda de que Dios creó todo el universo. La tierra en donde ahora habito. No tengo la menor duda de que Dios, el Dios verdadero que no pueden los cielos contener, vino y habitó entre nosotros y murió en esa cruz y resucitó para darnos vida eterna a través de su resurrección. 500 personas miraron la resurrección del Señor. Vean el versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios creó la tierra desordenada, vacía. Y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí es donde entra esta enseñanza de la teoría de la brecha, que es sustantiva entre el versículo 1 y el versículo 2. El principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es un Dios de orden, ¿no? Un Dios de paz, dice la Escritura.
Moisés se encarga de registrar el versículo 2. Pero Isaías nos dice lo que Dios creó, lo creó completamente ordenado. Isaías 45, versículo 18, dice lo siguiente: Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. La palabra ahí es, no la creó desordenada. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios se encarga de registrar en Isaías de que creó la tierra perfectamente. Pero Moisés se encarga de escribir que estaba desordenada. Así que la teoría de la brecha no está ahí para poder describir las etapas que hay, que pudieron ocurrir de miles de años. Y de ahí vienen los dinosaurios, y de ahí viene para poder, y no hay base bíblica para ahí. De ahí, algo sucedió entre el versículo 1 y 2. Y posiblemente es lo que se describe en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Cuando hubo la rebelión en el cielo, ¿de quién? ¿Recuerda? Satanás. Hubo la rebelión contra Dios. De hecho, la palabra de Dios nos dice que cuando Dios estaba creando todo, los ángeles ya existían. Job, capítulo 38, versículo 4 a 7, describe lo siguiente. Cuando Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y está creando los cielos y la tierra, y del versículo 2 hasta el capítulo 2, versículo 3, va a describir detalladamente la creación del versículo 1 de Génesis. Pero era Job, capítulo 38, va a describir lo que los ángeles y los arcángeles y los querubines están mirando cuando Dios está creando. Job, capítulo 38, versículo 4, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y es esta pregunta, Job, Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel, la vara de medir? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas, cuando alababan, dice, todas las estrellas, cuando alababan todos los ángeles del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles. Cuando Dios está creando los cielos y la tierra, saben que los ángeles están regocijando porque el Señor decía, sea la luz, y fue la luz. Y los ángeles están así, imagínense, como cuando van a un teatro y de repente salen todos los artistas o salen al escenario y empiezan a hacer todo lo que van a hacer ahí. Y saben que nos quedamos hasta con la boca abierta. ¡Wow! Cuando vamos a ver una película de ¡wow! Lo que están haciendo. Y así están los ángeles. Dios está creando todo. Y se separe la tierra de lo seco. Y los ángeles están así y alabando a Dios, dice la escritura. Ahí están los ángeles mirando, incluyendo a Satanás, a Luzbel, este querubín. Y cada vez que la Biblia nos habla de los hijos de Dios, se refiere a los ángeles.
Así que lo que posiblemente pasó entre el versículo 1 y 2 es que Satanás en su furia, junto con la tercera parte de los ángeles, descendió y quiso destruir lo que Dios había creado. Y Dios dice, continúo con el plan. Porque Dios mostraría una característica que ni siquiera en el cielo se conocía, que se llama gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es algo que no nos merecemos. Cuando un hombre cae, no se merece ser salvo. Así que cuando pase a través de una dificultad, dele gloria a Dios por esa dificultad, amén. Porque eso es lo que nos merecemos. A la cual Dios dice, ¿qué? Eso es lo que nos merecemos. No nos merecemos tener salud como la que tenemos ahorita. No nos merecemos tener la casa que tenemos ahora. No nos merecemos tener un mueble del cual no podemos. No nos merecemos. Es la bondad de Dios, hermanos. Es la gracia de Dios. Así que cuando alguien venga y le diga, usted se merece todo eso. No, no lo merecemos. Es su gracia la que nos lo ha dado. Y la caída del hombre ahí fue. Y aún en la caída del hombre, Dios mostró que donde abunda el pecado, ¿qué dice? ¿Sobreabunda qué? El regalo de Dios, lo inmerecido de Dios. Porque la salvación no es una acción de Dios hacia el hombre. La salvación es una persona llamada Cristo Jesús. ¿Con qué razón lo dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él es mi salvación. No es una acción. Es una persona. Dios mismo. Dios creó los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vean ahí. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre, ¿qué dicen? Las aguas. Ahí es donde, ahí en las tinieblas, en la oscuridad, en aquello que posiblemente el enemigo devaste, destruya, ahí donde no hay forma, donde todo es vano, la tercera persona en la utilidad comenzó a moverse. Allí en la oscuridad, quizá a lo mejor allí en la destrucción, el Espíritu de Dios comienza a moverse. Dice que se movía sobre ¿qué? ¿La faz de qué? De las aguas. En la Biblia, aguas siempre es símbolo de qué. ¿De qué símbolo? De ese libro, la Biblia. Así que el Espíritu de Dios siempre se moverá a través de qué? De la palabra de Dios. Y donde el enemigo pueda destruir y traer tinieblas y destrucción, el Espíritu de Dios se mueve a través de su gracia en una manera poderosa para poder transformar y traer vida a ese lugar. Algo interesante es ahí en el desorden de cualquier aspecto que haya causado el enemigo, donde el Espíritu de Dios puede comenzar a moverse a través de la palabra de Dios. Puede comenzar a moverse en su matrimonio, en su familia, en traer convicción de pecado o de desobediencia, lo que pudiera estar. Es ahí donde la palabra de Dios, que creó todo el universo, esa palabra de Dios es la espada del Espíritu que puede crear vida en esa persona. O en tu vida en esta mañana. ¿Quieres ser limpio en tu vida? ¿Quieres ser limpio de todas las manchas que se te ha traído el pecado sobre las decisiones equivocadas que a lo mejor has hecho? La palabra es aplicable para tu vida en esta mañana.
¿Con qué razón Dios nos encarga a nosotros los esposos, la cabeza de nuestro hogar, lo siguiente? Y nos dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice, ¿para qué? A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a su marido, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo ayudamos, cómo lavamos, en otras palabras, a esa compañera que Dios nos ha traído? Con la palabra de Dios. Lamentablemente hoy en día los medios sociales han sustituido la palabra de Dios y en veces hay tantos problemas dentro de los matrimonios. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz del agua de la palabra de Dios. Esposos que están aquí, lean la Biblia junto con sus esposas. Lean la Biblia junto con sus hijos. Vuelvan otra vez a lo básico que es la palabra de Dios y a lo esencial y a nuestra piedra angular que es la palabra de Dios donde el Espíritu de Dios se mueve. Tome el tiempo para hacerlo. Te preguntarás cómo se mueve el Espíritu de Dios, como lo leemos aquí, sobre la palabra, sobre la Biblia. ¿Les ha tocado a lo mejor estar de repente en un estudio bíblico y escuchando la palabra de Dios y entonces el Espíritu de Dios se mueve sobre la palabra, sobre la faz de la palabra del agua de la palabra de Dios? Y entonces nos quedamos asombrados y decimos, ahora entiendo ese pasaje. Al estar en la palabra de Dios. Y cuando estamos en alguna oscuridad, en alguna dificultad, en algún pecado, en algún desorden, en vano en nuestras vidas, sin santidad, y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, entonces el Espíritu de Dios nos lleva siempre a Cristo Jesús. Escuchen esto y con eso termino. Entre más llenos estamos de nosotros mismos, más vacíos estaremos. Entre más llenos estamos de nosotros mismos, más vacíos nos sentiremos. Y más trataremos de llenar ese vacío, esa oscuridad de nuestras vidas, donde solo el Espíritu de Dios puede llenarlo con su palabra. Entre más buscamos satisfacernos a nosotros mismos, más insatisfecha estará nuestra alma. Dios nos creó para su gloria, amén. Así que salimos en veces en el día y vemos a una luna durante el día, ¿verdad? Y vemos de, wow, Señor, ¿cómo puede creer, Señor, un astro tan enorme y tan pesado colgar ahí y estar ahí? Y salimos en las noches y vemos las estrellas y vemos todo nuestro sistema solar de la Vía Láctea. Decimos, Señor, qué poder del Dios que me escogió. A usted sea la gloria, en Cristo Jesús, Padre. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias, mi Dios, por su palabra. Gracias, mi Dios, como dice mi Dios, esta escritura que acabamos de leer, Señor. En el principio creó usted, Dios, los cielos y la tierra. Y como dice Job, mi Dios, usted cuelga, Señor, la tierra sobre la nada. Usted creó estos cielos y esta tierra. Y aún, Señor, en el desorden que pudiera haber
Señor, usted, Señor, comienza a moverse. Su espíritu comienza a moverse, Señor. Así como cuando llegó, Señor, y nació, Señor, su espíritu, Señor, se movía, Señor, sobre el desorden de la religión, Señor, de Israel. Sobre hombres vacíos, insatisfechos. Gracias, mi Dios. Porque así, Señor, como los ángeles, mi Dios, se gozaban cuando usted creaba todo. Ahora nosotros nos gozamos en Dios, en nuestro Señor y Salvador, al cual damos la gloria y la honra y la alabanza. Padre, vea el poder que usted tiene. Enséñenos, mi Dios, Padre, para poder ver el poder que usted tiene. Que cuando vengamos y pasemos a través de alguna prueba, podamos ver su grandeza y podamos decir, ¿qué es esto comparado con el Dios el cual me ha escogido? Y ver cómo aquella gran problema se achica y se minimiza hasta desaparecer en la grandeza de Dios, al cual hemos creído en Cristo Jesús. Ninguno de los que estamos aquí merecemos estar aquí, Señor. Ninguno merece la salvación. Es solamente su misericordia, su amor, su gracia, su justicia, Señor, la que nos permite ser quien somos, Padre. Me gustaría que todos los que están aquí podamos decirle, si somos hijos de Dios, podamos decirle esas palabras juntos. Que las repita conmigo y que le diga, Padre Creador, creo con todo mi corazón que usted creó todo. No tengo duda de que aún lo que no veo y lo que no entiendo pueda dejar esa duda en mi alma. Señor, gracias por revelarnos que usted es el Creador. A usted sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.